Bueno, mis hijos, ustedes recuerdan lo que estamos estudiando, ¿verdad que sí? Estamos estudiando acerca de el propósito que Dios tiene en este tiempo con su pueblo, lo que Dios está haciendo. Dios nos habló de una manera muy hermosa el día lunes aquí, nos habló esta semana, el viernes, el sábado, para que nosotros comprendamos un poquito acerca del plan de Dios, del designio de la voluntad de Dios y cómo Dios está trabajando con un pueblo, con un remanente que Él tiene esparcido sobre la faz de la tierra para que ese remanente comprenda lo que Dios quiere hacer, aprecie también lo que Dios está haciendo con ese remanente, por cuanto nosotros tenemos detrás de nosotros, como dice el libro de Hebreos, una gran nube de testigos. Pero no solamente tenemos una gran nube de testigos de todos los hombres que vivieron la fe, que guardaron la fe, que vivieron para Dios, aún sin venir todavía la promesa. Esos hombres vivieron para Dios y juntamente con esos hombres, desde luego, sus familias, algunas de ellos, y se entregaron para Dios, vivieron para Dios, se sometieron a Dios, y vemos cómo tenemos toda esa nube de testigos, pero también de parte de Dios vemos el sacrificio de pueblos, de hombres, de personas que Dios hizo para que nosotros hoy tengamos una enseñanza tan grande de parte de Dios. Ya nosotros hemos aprendido por la palabra que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Todo lo que antes fue escrito, y Dios le está sacando provecho a todas estas cosas para que nosotros lo comprendamos. Nosotros podemos venir a predicar un mensaje más, pero no se trata de predicar un mensaje más. Se trata de que entendamos el propósito. Yo sé que esta palabra tiene que correr, tiene que ir a otros lugares, tiene que pasar por otros lugares. Puede haber muchas enseñanzas en todos los lugares, pero Dios nos va haciendo entender el plan de Él, el designio de Él y la voluntad de Él, el propósito de Él. Así como el pueblo tenía que entender el propósito con el cual Dios lo sacó de Egipto. Porque si el pueblo no entendía el propósito, no podía someterse tampoco a ese propósito. Aunque Dios se lo dijo. Dios le habló del propósito, le habló de que lo quería cruzar a una tierra que fluye leche y miel. Le habló de que en el desierto iba a hacer 4 cosas, que era hacerle sacrificio, hacerle fiesta y servirle. 3 cosas: servirle, hacerle sacrificio y hacerle fiesta. O sea que eran las 3 cosas que Israel tenía que hacer en el desierto. Sin embargo, Israel hizo todo lo contrario. Israel, en lugar de hacer lo que Dios le dijo, era que se sometiera a Dios, que viviera para Dios, le creyera a Dios y le pudiera obedecer. Israel murmuró a Dios, criticó a Dios, condenó a Dios, juzgó a los líderes, juzgó al instrumento que Dios le puso para trasladarlo, para sacarlo de un lugar a otro, para sacarlo de Egipto y llevarlo hasta la tierra de Canaán. Y vemos cómo Israel hizo todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. Y entonces nosotros tenemos que aprender mucho hoy de todo lo que Dios hizo, porque Dios no solamente sacrificó naciones, sacrificó hombres y naciones. Él le dijo a su pueblo: daré hombres por ti y naciones por tu vida. Yo voy a entregar hombres, yo voy a entregar naciones. Y entonces Dios nos hizo hacer un recuento de cosas que hemos vivido nosotros. Probablemente algunos de los jóvenes que están ahí al otro lado, y quizá otros que escuchen este mensaje no saben los detalles de lo que estamos hablando. Pero nosotros sabemos de qué estamos hablando, y lo digo a grandes rasgos para que sepamos que Dios nos ha hecho pasar por situaciones y por cosas donde se perdió el propósito de Dios. Porque comenzamos hablando de esto, ¿verdad? De cuando se pierde un propósito, de cuando se pierde un plan. Por eso estos mensajes tienen que ver con algo muy importante, que es guardar el propósito de Dios. Guardar el propósito de Dios. Porque el apóstol Pablo, una de las cosas que dijo cuando terminó fue: he guardado la fe. Yo he guardado la fe, yo la he cuidado.
yo la he preservado, yo la he mantenido. Yo no fui rebelde a la visión celestial, dijo el apóstol Pablo. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo cumplí con el propósito del llamamiento, así como el Hijo también cumplió con el propósito y guardó el propósito. Guardó lo que tenía que guardar. Eso es lo mismo que guardar el depósito, cuidar el depósito. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, que guardara el depósito. Y es importante para nosotros saber qué es lo que tenemos que guardar y cuidar y preservar en este tiempo. Porque Dios está formando ese remanente, está tratando con el remanente, está purificando al remanente, pero a la vez que lo está purificando, lo está capacitando para cumplir un propósito. Las dos cosas van tomadas de la mano, capacitación y limpieza. Para que haya capacitación tiene que haber limpieza, tiene que haber purificación. Dios no va a usar vasos sucios, Dios no va a usar un remanente sucio, Dios no va a usar un remanente que no haga la voluntad de Dios, que no viva para hacer la voluntad de Dios, que no se haya limpiado. Siempre que comenzaba restauración en Israel, comenzaba también un tiempo de limpieza. Siempre los sacerdotes se santificaban, se purificaban y se apartaban de los malos caminos. Destruían los lugares altos, todos los lugares que habían construido, que habían edificado, los destruían, los derribaban. Todos los altares que tenían que ser derribados, y el templo era restaurado, era reparado, se reparaban las grietas del templo, se reparaba todo lo que se tenía que reparar. Entonces, Dios nos está llevando a nosotros a que entendamos el propósito con el cual Él nos ha llamado como remanente. ¿Y por qué tenemos que cuidar tanto esto? Porque así como hemos visto cuánto se ha perdido a través del tiempo, tenemos que ver también cómo Dios ha trabajado con Israel, cómo Dios ha hecho con Israel y a dónde Dios nos quiere llevar hoy en su propósito santo, en su designio eterno, a dónde Dios quiere guiarnos, dónde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué Dios nos ha hecho pasar por donde nos ha hecho pasar? ¿Y por qué ha permitido que pasen muchas cosas en la iglesia? Para que veamos que cuando no se hacen las cosas como Dios dice, hay fracaso total. Porque todo hay que hacerlo como Dios ordena, como Dios manda y como Dios lo tiene establecido. Y que nos vamos a dar cuenta que nadie se va a enseñorear de su pueblo, que el único Señor que se tiene que levantar en la iglesia se llama Jesucristo. Porque no hay otro Señor. El único Rey que se tiene que levantar es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Grande, el Temible, el Fuerte en batalla, el que habita en la eternidad. Y por eso Dios entonces nos está llevando por la palabra, y vamos a ir probablemente de aquí para allá, de allá para acá. Como dijo el profeta, un poquito de aquí, un poquito de allá, renglón tras renglón, línea tras línea. Entonces Dios va trabajando en nosotros para que esto se vaya llevando a cabo, para que esto se cumpla a cabalidad y que nosotros podamos entonces ser instrumentos en las manos de Dios para vivir el último tiempo, tiempo de restauración de todas las cosas, tiempo donde Dios habló de que iba a dejar un resto pequeño, que lo anunció inclusive por boca del profeta Isaías cuando dijo que si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma y semejantes a Gomorra hubiéramos venido a ser. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo Dios trabaja con el pueblo. Y ya nosotros hemos visto entonces y hemos oído, y quiero hacer un recuento breve por causa de los hermanos que no han estado ahí antes. Quiero hacer un recuento breve de cómo Dios comenzó a trabajar con el pueblo, porque esto es muy importante para nosotros, en lo que Dios nos quiere hacer entender, lo que Dios nos quiere hacer comprender, y para que sepamos cuál debe ser la actitud de un instrumento, para que sepamos cuál debe ser la actitud de una persona que Dios pone a presidir, de un líder, si es que le podemos llamar así, de un líder. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Y a dónde debe llevar ese líder al pueblo? ¿A dónde lo tiene que conducir? Nosotros ya hemos visto varios ejemplos
Pero queremos que ustedes noten, todos mis hermanos que me están escuchando, que noten una cosa, que Dios sacó al pueblo de Egipto y para poder sacar al pueblo de Egipto tenía que comisionar a alguien para que lo sacara. Ya nosotros hemos aprendido que Dios le dio un capitán. ¿Qué le dio Dios? Un capitán. Y es una palabra totalmente bíblica. Nosotros la vemos. Primero porque Dios le dijo a su pueblo que Él lo capitanearía más allá de la muerte. Quiere decir que Él prometió capitanearnos. Dios pone un capitán. Así como en una embarcación que hay. ¿Quién dirige la embarcación? Un capitán, el capitán del barco, el capitán de la embarcación, el capitán de la aeronave. Usted ve que cuando se habla del piloto no dice el piloto del avión, ¿qué dicen? El capitán de la nave, el que la dirige, el que la está piloteando, el que la está guiando. Así también Dios a su pueblo le dio un capitán, le levantó un capitán y sabemos cómo Dios lo hizo con Moisés, que lo preparó 40 años en el desierto, lo capacitó en el desierto porque Moisés era burdo, Moisés era un hombre ordinario, Moisés era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros que vivía en deleites y que renunció a los deleites temporales del pecado para sufrir y padecer con el pueblo de Dios. O sea que prefirió una cosa por otra. Dejó de los deleites temporales, y esto nos tiene que servir a nosotros los llamados de Dios para que entendamos por qué Dios está trabajando con nuestras vidas y por qué Dios está tratando con el remanente, con un remanente. Y cuando digo un remanente yo no me refiero solamente a aquellos con quien Dios está tratando, aunque hay cosas que han venido por revelación de Dios, como lo que Dios nos habló, que Él comenzó la restauración en Europa, la comenzó en Alemania y en Suiza, en Inglaterra, después mandó a los ingleses a que posesionaran América, y esta nación que estaba supuesta a ser un instrumento en la mano de Dios para que de aquí se levantara un contingente y de aquí saliera un pueblo hacia las naciones, sin embargo no se ha cumplido eso. Y Dios ahora está descendiendo hacia Suramérica, hacia Latinoamérica. Y esto es bueno que tú y yo lo entendamos. Porque Dios ha puesto los ojos en Latinoamérica. Y no es ninguna coincidencia que una de las primeras naciones con quien Dios ha comenzado a trabajar es República Dominicana, que está en las islas del Caribe, un pueblo muy menospreciado dentro de las naciones, y Suramérica, y comenzó con Colombia, donde Dios ha permitido que haya tanta violencia, tanta destrucción, donde ha habido tanta violencia que ha acabado con tantas cosas, con los órdenes sociales y con tantas cosas, tanta destrucción que ha habido, porque se ha destruido. Usted ve la fama que tiene el colombiano, es triste ver la fama que tiene el colombiano por todas partes. Siempre la gente ve un colombiano en el extranjero y lo primero que imaginan es droga. Y es triste porque yo lo he vivido, yo lo he pasado en carne propia. Cuando estuve en Europa en el año 82, que no estaba en tanto auge la droga, y a mí me decían, colombiano, ¿trajiste droga? ¿Trajiste cocaína? Pues esa era la pregunta, y se atrevían a decírmelo en mi propia cara. O sea, cómo la gente está denigrando y piensa, y esto es bueno que nosotros entendamos que Dios ha tomado de lo vil y lo menospreciado, porque eso es lo que Él está haciendo, y va a levantar los niños y los jóvenes, y va a haber prodigios y maravillas, como lo dice la palabra en el libro de Joel. Dios va a hacer cosas muy grandes en medio de su pueblo y nos vamos a quedar maravillados, sorprendidos de la obra de Dios y de cómo Dios se va a mover en medio de las naciones. Entonces, es bueno que nosotros entendamos esto. ¿Por qué estamos unidos? ¿Por qué estamos relacionados los unos con los otros? ¿Por qué Dios nos ha relacionado? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué Dios quiere cumplir ahora en este tiempo? ¿Y por qué nos está haciendo ver todas estas cosas? Para llegar hasta el punto donde nos quiere llevar, para que entendamos mejor el tiempo que estamos viviendo. ¿Y por qué la gente está muchas veces preocupada? ¿A qué concilio pertenece? ¿A qué iglesia pertenece? ¿A qué organización pertenece? ¿Dónde está la cobertura de ustedes? Siempre hay una pregunta. O sea, la gente está pensando que estamos sueltos, que estamos haciendo lo que queremos, que estamos haciendo lo que nos place. Sin embargo, eso no es así. Dios
está trabajando con nuestras vidas para que entendamos el designio de su voluntad y comprendamos qué es lo que Él está haciendo en este tiempo, cómo Él está haciendo, cómo Él está trabajando y cómo se está moviendo y las cosas que Él ha provocado en el último tiempo para que esto se lleve hasta este punto, hasta donde estamos y lo que viene de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy claros en el propósito, en la visión, en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entonces, retomando lo que decíamos, Dios toma a un hombre como Moisés y lo pone como capitán, del pueblo. Se suponía que ese instrumento tenía que preparar otro instrumento, ya lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Tenía que preparar otro instrumento. ¿Por qué? Porque ese instrumento no podía quedarse para siempre. Porque los seres humanos no somos eternos. Los seres humanos tenemos un tiempo en esta tierra y cumplimos con una función en esta tierra y cumplimos con una misión en esta tierra y vivimos por un tiempo en esta tierra. Nadie nació para hacer semilla aquí. Nadie nació para quedarse en esta tierra. Somos temporales. Dios encomendó por 40 años el pueblo a Moisés cuando ya se iba a cumplir el tiempo pactado por Dios, aunque fue en la voluntad permisiva para dejar una enseñanza. Y aquí es donde viene algo importante que nosotros ya hemos estudiado, y es como Dios, hermano, hace cosas para dejar una enseñanza a nosotros. Ya nosotros tomamos el ejemplo de Esaú y Jacob, de cómo Esaú fue rechazado por Dios en un sentido, aunque Esaú tenía la primogenitura por ser el mayor. Sin embargo, Dios se la dio a Jacob. Pero eso no era lo importante saberlo. No era lo importante. Lo importante era que Dios iba a dejar una enseñanza con lo que hizo con Esaú y Jacob en cuanto al menosprecio a la primogenitura. Porque eran hijos de un mismo vientre. Eran hijos de un mismo vientre. Sin embargo, ahí no era tanto el enseñar que el uno era elegido y el otro no. Porque Dios hace lo que quiere con su elección y se la da a quien quiere. Lo importante ahí era aprender que nosotros como elegidos de Dios, como instrumentos en la mano de Dios y también como primogénitos, porque fuimos hechos primogénitos, porque nos acercamos a la congregación de los primogénitos, de los justos hechos perfectos, del sacerdocio santo, del pueblo adquirido por Dios. Y si nos acercamos a esa congregación, tenemos que apreciar esa primogenitura que tenemos todos, porque Dios nos la dio a todos, sin excepción, todos la tenemos, y no debemos vender la primogenitura por un plato de lentejas, por una comida, por el pecado, por cualquier cosa, por desobediencia. No podemos vender nuestra primogenitura, debemos apreciarla, valorarla. O sea que esta es la enseñanza. Lo mismo que el pecado de Saúl y de David. Sabemos que Saúl, ya lo estudiamos, Saúl fue tomado por Dios conforme al corazón del pueblo y fue puesto, pero para dejar una enseñanza muy grande. Primero, que Dios no lo llamó conforme al propósito de él, conforme al corazón de él, a Saúl. Saúl fue puesto por Dios, pedido por el pueblo, que eso es lo que quiere decir su nombre, Saúl, pedido por el pueblo. Y fue puesto para dejar una enseñanza, que la desobediencia desagrada a Dios y que la desobediencia me inhabilita a mí para seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Mire usted lo delicado de esto. Tremenda enseñanza para nosotros. Así que aquí no se trata de que, porque una persona dice, no, este cayó en desobediencia porque no era elegido conforme al corazón de Dios. Eso no es verdad. Yo tengo que entender que cuando una persona desobedece, aunque sea un hijo de Dios, Dios lo quita. Y nosotros tenemos que entender también que Dios quita el sacerdocio, como quita el principado, como quita el reinado. Porque nosotros somos un pueblo de reyes y de sacerdotes también. Pero también hay honra dentro del pueblo de Dios. Y Dios a uno los pone para que presidan. Y al que pone a presidir le va a demandar más.
porque Dios demanda, conforme Él da. Él honra a los que le honran, pero Él también demanda a los que le entrega, a los que le da más, porque al que más se le da, más se le demandará. Esto es bien importante para nosotros. Entonces, ¿por qué Dios está cuidando el propósito ahora? Y que este propósito no se puede perder. Y que tenemos que poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en lo que Dios está haciendo. Cada uno en el área que fue llamada, cada uno en el área que fue puesto, cada uno en el área donde Dios lo está preparando, lo está capacitando, lo está instruyendo, para que cada uno cumpla con esa función, porque somos un cuerpo. Dios está conformando familias para que esas familias restauren, para que esas familias trabajen en función de la restauración, en el propósito de la restauración, en el designio de la restauración, para que el propósito de Dios no se pierda, sino que el propósito de Dios se lleve a cabalidad y Dios pueda levantar un pueblo en este último tiempo a través del cual resplandezca su gloria. Porque ese es el plan de Dios, que resplandezca la gloria de Dios. Y estamos viendo señales como Dios está sacando y va a sacar más gente de otros lugares, va a sacar personas de otros lugares, para que nosotros veamos que esto fue lo que Él quiso comenzar hace 500 años atrás con Martín Lutero, pero que en el último tiempo Dios lo reinició, y lo reinició comenzando a sacar gentes, comenzando a sacar personas. Lo reinició comenzando a sacar personas de organizacionalismo. Yo recuerdo en el año 98, 99, 2000, 95, 96, 97 que comenzaron a salir personas. Comenzaron a salir personas de las organizaciones. Comenzaron a salir personas de las instituciones. Se comenzó a romper la estructura. Hubo grupos que salieron de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia menonita, de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Comenzaron a salir personas y Dios comenzó a sacar, tristemente, personas que Dios sacó en ese tiempo para que cumplieran un propósito. No lo cumplieron, porque Dios no los sacó para que ellos hicieran lo mismo. Dios nos sacó de la bautista para que hicieran lo mismo, hicieran un grupito bautista. Dios nos sacó de allá de la iglesia Alianza Cristiana para que volvieran a hacer otro grupito igual. Dios no los sacó para eso. Por eso cuando Dios saca un pueblo tiene que quedarse quietecito, tiene que esperar en Dios, tiene que dejar que el Espíritu Santo comience a dirigir, que el Espíritu Santo comience a decir lo que vamos a hacer. Hay que mantenerse continuamente en relación con Dios, continuamente en comunión con Dios, como Dios nos ha hablado, de que tenemos que mantenernos en comunión con Él, en oración todo el tiempo, en relación con Él, que nos siga revelando lo que está pasando, lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, así como se mantuvo Moisés todo el tiempo. 40 años se mantuvo Moisés en comunión con Dios, 40 años en intimidad con Dios, 40 años donde no dejó de estar en el monte. A veces la gente piensa, ¿por cuánto tiempo vamos a orar? ¿Por cuánto tiempo vamos a estar en esto? Hasta que Cristo venga. Porque ese es el mandamiento de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Así fue cuando Dios nos dio el mandamiento a nosotros. Nos dijo, estatuto perpetuo será este. Todos los líderes, sábado a las 5 de la mañana, todos los líderes. Y después dijo 24 horas de oración, 24 horas de oración de intercesión, donde tienen que estar turnándose y allí orando. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, hasta mi venida. No hay día de descanso, no hay domingo, no hay lunes, no hay martes, no hay días, porque no hay días, en Dios no hay días. Todo el tiempo es para Dios y es de Dios, porque el tiempo le pertenece a Dios. El tiempo le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, pues vamos a vivir ¿para quién? Para Dios. Vamos a entregarnos a Dios. Y por eso Dios está trabajando con nosotros para que entendamos este propósito. Esto no es algo que se le ocurrió a un loco como a Lutero. No fue algo que se le ocurrió a Lutero. Cuando Dios tocó a Martín Lutero, todo vino por revelación de Dios. Porque Martín Lutero era un monje común y corriente, como todos los que estaban en el convento. Y Dios le reveló
lo que era la justificación por la fe. Y ahí comenzó la restauración. Ahí comenzó un tiempo de restauración para la iglesia. Ese fue el tiempo marcado por Dios, el tiempo que Dios demarcó. Y comenzó un tiempo de restauración. Así como nosotros hasta ahora, este tiempo que hemos comenzado, un tiempo de mucha gloria, un tiempo de gracia, de misericordia, y estamos comenzando a ver apenas los primeros albores de lo que va a venir, porque Dios está limpiando un pueblo, Dios está capacitando un pueblo, está añadiendo a ese pueblo, está juntando, está uniendo, como Dios nos ilustró con el Valle de los Huesos Secos, y está uniendo, está apenas juntando y está apenas trayendo armonía. ¿Y sabe para qué está trayendo armonía? Para llenarnos del Espíritu Santo. Porque Dios no va a llenar un pueblo del poder del Espíritu Santo si está sucio. Ese pueblo tiene que estar ¿cómo? Limpio, santificado, purificado. Por eso es que el templo de Salomón es una tipología muy grande. ¿El templo de Salomón qué es? Una tipología muy grande. ¿Por qué es grande la tipología del templo de Salomón? La tipología del templo de Salomón es muy grande porque fue el primer templo que se construyó como una representación de un lugar que Dios iba a llenar de la gloria de Dios. Porque Dios lo prometió así. Y por eso es que el tiempo de Salomón es un tiempo muy grande para nosotros, por lo que representa ese templo y la edificación de ese templo. Aunque con el reino de Salomón pasó lo que pasó y sucedió lo que sucedió, sin embargo, nosotros tenemos tremendas enseñanzas acerca de lo que es la edificación de ese templo y cómo Dios habló de ese templo y cómo Dios dijo: mi casa de oración será llamada para las naciones. Casa de oración será llamada para las naciones. Esa es la casa de oración, el templo que Dios hizo que construyera Salomón. Y había una representación muy grande en esa edificación, en ese edificio. Y cómo Dios también trató. Pero no tanto es el tema ahora. El tema ahora es entender que Dios le dio un capitán a Israel y que tenía que preparar a un sucesor. ¿Qué tenía que preparar? Un sucesor, pero juntamente con el sucesor, sucesores, porque no solamente era un sucesor, era un pueblo. Tenía que preparar ancianos, tenía que preparar sacerdotes, tenía que preparar instrumentos, todos aquellos que iban a cumplir con todo lo que Dios había ordenado bajo la ley. Tenía que preparar esos instrumentos, y cómo esos instrumentos tenían que ser bien capacitados, preparados. Nosotros lo vemos a través de todo el tiempo en el estudio de la palabra, a través de todos los reyes que existieron en Israel. Vemos cómo siempre ahí había un rey y había también un cuerpo de líderes, había sacerdotes, había levitas, había ancianos, había profeta, había todos los instrumentos que se necesitaban en cuanto al orden que Dios designó. Y ese orden tenía que funcionar como Dios lo designó. Pero vemos entonces qué pasó. Que después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová, el Dios de Israel, o el Dios de los padres, que no conocía. ¿Y por qué se levantó esa generación? Pues no tuvo sucesores. No tuvo sucesores. Josué no tuvo sucesores. Debía haberse levantado una generación de sucesores. Por eso es que la maldición más grande en Israel era no tener descendencia, no tener hijos. Para nosotros en el nuevo pacto no es esa. En el nuevo pacto es no dejar hijos espirituales. Tiene que haber hijos espirituales. Y yo no estoy hablando que todo el mundo va a tener hijos espirituales, no estoy hablando de eso, pero tiene que haber descendencia espiritual para que esto se preserve, para que esto se mantenga, para que esto continúe hasta que Cristo venga. Si Cristo
viene dentro de 20 años, gloria a Dios. Quizás no son muchos los que haya que levantar de aquí a allá. Quizás ustedes lo vean. Pero puede ser que no venga dentro de 20 años. Puede ser que no venga dentro de 30, de 40. ¿Qué sabemos? Eso lo sabe Dios. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que si yo fui llamado en este tiempo, quiero cumplir con el propósito para el cual yo fui llamado. Amén. Porque tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Que no nos quedemos sin fruto. Que no nos quedemos infructuosos. Sino que hagamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado, nos ha convocado, nos ha traído a la existencia. Entonces Dios quiere trabajar con nuestras vidas para hacernos entender esto. Entonces Josué no se ocupó de levantar una generación. Y dice la palabra que después de que murió Josué y todos los ancianos, mire usted quiénes estaban, todos los ancianos, porque todos esos ancianos iban a ayudar a cumplir con el propósito para el cual Dios había llamado a su pueblo. Todos esos ancianos tenían que trabajar en función de ese plan, en función de ese propósito. Por eso en la iglesia del Nuevo Pacto, lo hemos dicho, en la iglesia del Nuevo Pacto, Dios constituye ancianos. ¿Qué constituye Dios? Ancianos. Ya yo les cité a ustedes el caso de Pablo con Tito, cuando lo dejó ¿dónde? En Creta. Y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas allí lo deficiente y establezcas ancianos como yo te mandé. ¿Para qué? Para que esos ancianos preserven el propósito, para que siga el propósito, para que se siga predicando la doctrina, para que se siga enseñando la doctrina, porque la primera iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Había armonía, había reposo, había tranquilidad, había paz. Entonces Dios permite que pase esto con Josué. Y mire cómo Dios comienza a trabajar con el pueblo. Comienza a trabajar con el pueblo. El último juez, Samuel, que fue preparado por Dios, capacitado por Dios. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Un instrumento para cumplir un propósito de Dios tiene que ser preparado por Dios. No lo prepara el hombre. Usted ve que no es que nosotros tengamos nada en contra de los seminarios, ni de los institutos, ni de nada de esas cosas. Nosotros no es que tengamos nada en contra de eso. Es que simplemente estamos diciendo que ese no es el orden de Dios, que Dios no prepara a sus ministros en un instituto, que Dios no prepara sus ministros en un seminario, que Dios no capacita a nadie como es capacitado el hombre. Ya nosotros aprendimos de Saúl, que Saúl no pasó por ningún proceso de Dios. Dios nunca tomó a Saúl antes y lo preparó y lo capacitó y lo instruyó. Saúl simplemente era lo que era en su carne. Un hombre que vivía su vida y que mostraba ser lo que no era. Lo aprendimos, ¿verdad que sí? Lo aprendimos porque en la narración del proceso de la elección de Saúl, nosotros empezamos a ver cómo Dios fue mostrando lo que había en Saúl, que era aparentemente humilde, aparentemente sencillo, aparentemente prudente, aparentemente. Ya vivía de apariencias, pero después que comenzó a reinar, le echó mano al trono y ya usted sabe cuánto comenzó a hacer Saúl. Comenzó a hacer lo que a él le daba la gana. Un líder no puede hacer lo que le da la gana. Un líder tiene que hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vemos entonces cómo esos 300 años del tiempo de los jueces, 300 años del tiempo de los jueces, fue un tiempo de caos y anarquía. Y ya dijimos que fue tanta la anarquía y el caos que había en Israel que Dios tuvo que poner una mujer. ¿Qué tuvo que poner Dios? Una mujer. Había caos y anarquía en Israel. Y entonces Dios levanta a Samuel, el último juez. Lo capacita a Dios. Lo prepara a Dios. Y qué hermoso cómo Dios lo prepara. Cómo Dios lo capacita. Cómo comienza a hablarle.
cómo lo puso en un lugar de perversión, siendo el lugar donde se ofrendaba a Dios, siendo el lugar donde se le rendía culto a Dios, siendo el lugar donde el pueblo venía a traer ofrendas a Dios y donde Dios habitaba. Pero mire usted hasta dónde había llegado ya la perversión del pueblo de Dios. Y esto es para que nosotros veamos el patrón, porque esto es un patrón que el pueblo ha seguido. El pueblo de Dios siempre se ha prostituido cuando no guarda el propósito, cuando no vela para que el propósito sea guardado. Por eso es que aquellos que Dios pone a presidir, y que lo escuchen ahora, los que están ahí, mis hermanos. Tenemos ahí hermanos que están presidiendo, 3 tenemos ahí. Uno en Armenia, uno en Medellín, otro en Bogotá. 3 ciudades muy importantes ahí. Y que es bueno que nosotros entendamos cuando Dios pone a presidir a alguien, cómo tiene que velar para que se cumpla el propósito de Dios. Cómo tiene que velar para que se cumpla el plan de Dios. Cómo tiene que velar para que lo que Dios le encomendó sea cumplido a cabalidad. Para que lo que Dios le encomendó se haga como se tiene que hacer. Porque si no se hace lo que Dios dice, el pueblo va a caer en caos y anarquía. Todo el pueblo. Y aunque muchas veces Dios tiene problemas con el pueblo, como lo tuvo en tiempos de David, pero el culpable casi siempre de que el pueblo vaya mal es el líder. Aunque no siempre pasa así, porque en el desierto el líder se mantuvo a la altura del llamamiento. Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo y se mantuvo y guardó el propósito y preservó el propósito y cuidó el propósito y veló para que el propósito se cumpliera. Y el líder siempre estaba ahí, estaba adelante, estaba al frente. Un líder no puede empezar a hacer lo que le da la gana y hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque todos los ojos están puestos en el líder. Y si el líder no hace lo correcto, entonces el pueblo, ¿qué le va a pasar? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que si un gobernante atiende palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Entonces es importante saber cuando Dios le encomienda a una persona un propósito, le encomienda un plan, ¿para qué se lo encomienda? ¿Para qué se lo da? ¿Para qué se lo pone en la mano? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de esa persona, de ese instrumento? Entonces Dios prepara a Samuel y lo preparó para darle un ejemplo a Israel. De que Dios era el que llamaba, de que Dios era el que capacitaba, de que Dios era el que dirigía, que quería que ese pueblo se dejara dirigir por Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, ya yo les di a ustedes 300 años de caos, ya ustedes vivieron anarquía, ya ustedes vivieron cosas mal hechas, ya ustedes vivieron cosas descompuestas, ya ustedes vieron cómo yo levanté libertadores en medio de ustedes, levantó a Sansón, levantó a Jefté, levantó a los jueces, a cada juez que levantó Dios para que cumplieran un propósito, a Gedeón, y cómo le levantó hasta a Débora que estuvo allí al frente, levantó hasta una mujer en ese tiempo. O sea, Dios les mostró de muchas maneras que Dios quería estar con ellos, que estaba con ellos, que Él era el que los libertaba, que Él era el que los guardaba, que Él era el que los protegía. Sin embargo, siempre el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios, hacía lo que no debía, hacía lo incorrecto. Y Dios le levanta a Samuel, lo preparó, lo capacitó y lo preparó para un propósito, lo preparó para que fuera instrumento en las manos de Dios. Porque cuando Dios prepara una vasija, es para que sea instrumento en sus manos, no es para otra cosa. Dios prepara la vasija con un propósito. Y por eso dice la palabra que desde Dan hasta Beerseba se conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel guardó la palabra. Dice la palabra también que no dejó caer ni una de las palabras de Dios. No las dejó caer, las vivió. Procuró vivirlas. Hizo lo que tenía que hacer. Al final ustedes saben lo que pasó con Samuel, cómo confrontó al pueblo y les dijo, yo no he codiciado nada de lo de ustedes. Yo no he venido para codiciar nada. Yo no les he dado a ustedes un mal testimonio, un mal ejemplo.
Mire qué hermoso cómo Dios lo hizo, cómo Dios trabajó con Samuel. Y aunque qué triste que los hijos de Samuel no le sirvieron, mire qué representación. Ni los hijos naturales, ni los hijos espirituales, porque se suponía que el pueblo había visto el testimonio de Samuel. Así como vieron el testimonio de Moisés. ¿Lo vieron o no lo vieron? Lo vieron. Vieron el testimonio de Moisés. Vivía en el monte, vivía en la presencia de Dios. De tal manera que el pueblo le dijo a Moisés: habla tú con Dios, nosotros no vamos a hablar. Eso es muy terrible, hablar con Dios. Habla tú, métete tú. Y Moisés les dio testimonio. Ya dijimos que el hombre más manso de toda la tierra. Y Moisés no era ningún manso. Moisés era burdo, ordinario. Era muy ordinario. Entonces tenemos que entender esto. Cómo Dios está trabajando y haciendo con nosotros para dejarnos todo este ejemplo, todo este legado, todo este testimonio de instrumentos que vivieron en el pasado. Levanta Dios a Samuel, termina Samuel. Ya usted sabe que pidieron un rey, ya vimos la historia de Saúl, ya vimos cómo Saúl fue desechado por Dios y Dios le dijo que iba a poner un instrumento conforme a su corazón. ¿Conforme a qué? A su corazón. Un instrumento que cumpliera con el propósito. Un instrumento que viviera para el propósito. Un instrumento conforme al corazón de él, porque Dios le iba a cambiar el corazón del hombre para ponerle el corazón de él. Conforme a su conforme a su corazón. ¿Conforme a qué? A su corazón. Por eso nosotros muchas veces no entendemos lo que Dios quería decir con esto. Mire usted todo el tiempo de capacitación que tuvo David. 40 años casi al lado de Saúl. Casi 40 años, un poquito menos de 40 años. Y Dios lo tuvo ahí preparándolo. Lo persiguió por todas partes. Ya Saúl había sido desechado hacía muchos años. Sin embargo, vemos cómo Dios hace con David, lo prepara. ¿Pero qué quería Dios preparar? Un capitán. Ahora, ¿por qué rey? Fíjese usted qué fue lo que pidieron ellos. Un rey como las demás naciones. Ustedes quieren un rey como las demás naciones, yo se lo doy. Le dio a Saúl, pero Dios dijo: yo me voy a levantar mi rey entonces. Ustedes quieren un rey, yo me voy a levantar un rey, pero yo les voy a dar una lección a ustedes. Les voy a dar una lección con este rey, y por eso les dio a Saúl. ¿Y cómo gobernó Saúl? ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué precio tan alto se pagó? ¿Qué precio tan alto pagó el pueblo con ese reycito que tuvo? ¿Cuántas cosas vivieron? ¿Cuántas cosas pasaron? Y mire usted en el tiempo de David, que eso lo vamos a dejar para estudiarlo después, el tiempo de David. Porque es importante ver todo esto en cuanto al tiempo de David. Y cómo Dios trabajó con David. Cómo Dios trató. Cómo Dios trató con David. Cómo Dios hizo con David y cómo habló de su hijo. Mire usted cómo Dios quería hacer algo, mis hermanos, que cada rey tuviera un hijo para que dejara ¿qué? Descendencia y para que ocupara el lugar. Pero no un rey como las demás naciones, para que se enseñoreara del pueblo, para que hiciera lo que le diera la gana, haciéndose rey. Porque usted sabe que los reyes de las naciones, ¿qué es lo que hacen? Se enseñorean de las naciones, se enseñorean de sus súbditos. Y esto lo citó Jesús cuando habló del servicio, cuando pidieron un lugar, cuando pidieron una posición, los hijos de Zebedeo. Esto lo citó Jesús. Y ellos pidieron el lugar de la derecha y el lugar de la izquierda. Ellos pidieron posición. Y mire cómo Jesús les respondió.
Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de los que son gobernados, se enseñorean de los súbditos. ¿Qué es lo que estaba refiriéndose él? Los reyes de las naciones se enseñorean de sus súbditos. Los que gobiernan se enseñorean de la gente, se hacen dueños de ellos. Pero yo no les voy a dar a ustedes eso. Por eso les digo a ustedes, el que quiera ser primero entre ustedes, sea siervo de todos. Y el que quiera ser grande, sea también servidor. En otras palabras, o primero o grande, hay que ser siervo. ¿Usted ve que aquí nadie se va a enseñorear? Nadie va a ser rey, nadie va a ser grande. ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia de hoy? Los pastores se han enseñoreado de las congregaciones, se creen dueños de las congregaciones, creen que pueden manejar las congregaciones a su antojo, como les da la gana. Y se han enseñoreado y han hecho cosas indebidas, ilícitas, porque no entienden lo que es el lugar que Dios da, para qué Dios lo da. Mire usted, David no se enseñoreó del pueblo, por el contrario, David hizo lo que tenía que hacer. David estaba gobernando. Usted sabe la falla que él cometió cuando pecó, que Dios usó su pecado para mostrar su gloria y para sacar cosas muy lindas que salieron de él por su pecado. Pero David no se enseñoreó del pueblo. David solamente estaba capitaneando el pueblo, porque el pueblo hay que capitanearlo, el pueblo hay que dirigirlo. No es para yo enseñorearme, no es para yo creerme superior, no es para yo tomar el manto. Hasta se despojó de su vestidura real para alabar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Se despojó de su vestidura real. No se hizo el grande, no se hizo el poderoso, no se hizo yo soy aquí el mandamás, yo soy aquí el que gobierna. No, él no podía usurpar el lugar de Dios, porque el único que gobierna en la iglesia es Dios. Amén. Nadie más puede tomar el lugar de Dios. La corona, el cetro, el principado lo tiene Jesucristo. Por eso es que Él habló de ese principado, Él habló de ese cetro, Él habló de esa corona. Hermano, nosotros no hemos entendido todavía. Por eso la gente anda como loca a veces pensando, ¿y quién es el que va a dirigir? ¿Quién es el que va a mandar? ¿Quién es el que va a gobernar? Nadie va a gobernar. Aquí gobierna Cristo. Amén. Dios nos va a hacer comprender el designio, su voluntad, el santo propósito del llamamiento. Y está tomando la palabra, hermano. Por eso es que, mire qué hizo Salomón con el reinado que le entregó el Señor. ¿Qué hizo Salomón? Darse la gran vida. ¿Y cuántos ministros se han dado la gran vida hoy? Viajes, restaurantes, buenos hoteles, paseos, vacaciones. Por eso yo siempre hablo, ¿dónde están las vacaciones de Moisés en 40 años? ¿Cuándo Moisés cogió una vacación? ¿Cuándo dejó el pueblo en el desierto? Lo dejó solo con otro. Le dijo a Aarón, quédate aquí con él. Dejó solo al pueblo con Aarón y mire Aarón lo que hizo. Pero fue para meterse al monte. Es cuando nosotros entendemos, y aunque hemos escuchado estas cosas en predicaciones, las hemos escuchado ahí por pedazos, porque es que hay un propósito que se tiene que cumplir, hay un plan que se tiene que llevar a cabo, y que lo oigan mis hermanos que están presidiendo allá y que van a presidir mañana. Ay, mis hermanos, tenemos que entender el plan, tenemos que comprender el propósito, tenemos que entender el llamamiento, tenemos que comprender que nadie se va a enseñorear de nadie, nadie se va a enseñorear de los lugares, nadie se va a enseñorear de nada. El único Señor se llama Jesucristo. Él es el Rey de la gloria, Él es el Todopoderoso. Por eso es que se han constituido tantos reinitos. Se han constituido tantos reinitos aquí en esta tierra. Y por eso es que los reinos del mundo han pasado a ser de su Dios y de su Hijo Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya no hay otro rey. Dios simplemente constituyó un rey, hermano, para decirle al pueblo, ustedes quieren un rey, yo les voy a dar un rey. Pero yo no les voy a dar un rey como ustedes lo piden. Yo les voy a dar un rey conforme a mí.
corazón, conforme a mi voluntad, conforme a mi designio, conforme a mi propósito, conforme a mi plan. No va a ser un rey que se va a enseñorear de nadie, va a ser un rey que va a ser ejemplo, que va a ser testimonio, porque ni aún Jesucristo, hermano, vino aquí a enseñorearse del pueblo de Dios, no vino aquí a hacerse rey, porque él tenía un principado y un reino desde la eternidad, y a él le pertenece ese reino, y sin embargo aquí no, toda la gloria y toda la honra se la dio al Padre. Entonces Dios, mis hermanos, levanta a Salomón. ¿Qué hizo Salomón con el reino? Qué prostitución, qué perversión. Cuántas historias para hablar de Salomón, cuánto para hablar, hermano, de lo que hizo Salomón. ¿Cuánto? Y después Dios de Salomón, tanto desastre, que Dios permite que se divida el reino, para él tomar un pueblo, para él tomar un remanente. Miren desde dónde Dios comenzó a trabajar. Aunque Dios trabajó con remanentes, cuando el diluvio, Dios dejó un remanente, porque ya hemos dicho y lo hemos aprendido, que un remanente es lo que queda después de una destrucción. Y Dios trabaja con remanente para poder hacer lo que tiene que hacer. Dios pudiera coger ahora toda la iglesia y hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero Dios está tomando un remanente, así como ha tomado un remanente allá en la ciudad de Armenia, así como está tomando un remanente allá en Medellín, así como está tomando un remanente en Bogotá, así como está tomando un remanente en cada ciudad, en cada tribu, en cada lengua, y que lo oigan los hermanos que viven en las capitales, que tienen que cuidar lo que Dios les ha dado, porque si no Dios se va a ir a los campos, a los lugares remotos, por allá, a los lugarcitos más humildes, y Dios se va a volver, hermano, como en el cumplimiento de la parábola de la invitación a la gran cena, cuando fue menospreciada la invitación, y Dios se va a volver a aquellos que aprecien la invitación, que valoren la invitación que Dios está haciendo, porque Dios está levantando un pueblo que viva para Él, que se entregue a Él, que se someta a Él, un pueblo que se dé totalmente, un pueblo que no le niegue nada a Dios, que le entregue todo, que le entregue el corazón, que le entregue lo que tiene y lo que posee, porque solamente Él es el rey, y todo se tira delante del rey, las coronas se tiran delante del rey, y todo lo que poseemos lo tiramos delante del rey para que pase el rey. Amén. Él es el rey de justicia. Y esto no es pequeño lo que Dios está haciendo, es muy grande. Aquellos que sepan valorar y apreciar lo que Dios está haciendo. Yo sé que ni ahora es coincidencia que mi hermano Jorge Andrés esté ahí. Dios lo trajo con un propósito, para que sepamos que Él es Dios, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, porque hemos sido llamados con un plan, con un designio, el cual no podemos menospreciar, el cual no podemos cambiar por nada ni por nadie, aunque nos aprieten, aunque nos estemos muriendo, aunque estemos pasando por donde estemos pasando, no importa, así como Daniel estuvo dispuesto en Babilonia a que lo metieran al foso de los leones, no importa, así como los 3 jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a salir al horno de fuego, no importa, lo que importa es que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. El Dios eterno simplemente está cumpliendo con un propósito, con un designio, con una voluntad, y nos está hablando de esta manera para que entendamos el propósito y para que se lo transmitamos a otros, se lo enseñemos a otros, porque muchos no entienden, muchos no comprenden qué está pasando, qué está sucediendo. Oyen un pedazo aquí, otro pedazo allá, porque muchas veces no hay continuidad, y por eso es que Dios quiere que estemos continuamente oyendo la palabra, recibiendo las ministraciones, para que entendamos por dónde vamos, para dónde vamos, que no somos producto, hermanos, de algo que va a la deriva, no somos un barco que va a la deriva, hay uno que va capitaneando, y ese que capitanea se llama Jesucristo. Amén. Entonces el Dios Todopoderoso nos está enseñando a nosotros cómo Dios va trabajando. ¿Por qué Dios levantó reyes? Porque a veces uno en la historia de Israel no entendía por qué había levantado reyes. Cuando Dios comenzó a darme toda esta palabra, me dijo, te voy a hacer entender cosas, y empezó a hablarme y a decirme por qué yo levanté reyes. ¿Por qué yo levanté reyes? Y hubo rey en Israel y hubo rey en Judá. Había reyes.
Pero el pueblo, lo mismo. Y los reyes, lo mismo. Y habla, inclusive los profetas hablan de dos mujeres, Ahola y Aholiba. Y habla de esas dos mujeres y cómo las dos se prostituyeron. Se prostituyeron las dos. Todo el mundo se prostituyó. Se prostituyó Israel, se prostituyó Judá. Y por eso, ¿sabe usted por qué Dios le reclamó tanto a Judá? Porque dijo que Israel me lo hubiera hecho. Pero tú, la rebelde Judá. Tú, a ti que te dio un privilegio, a ti que te dio una preferencia. Porque Dios le dio preferencia a Judá por Israel. Dios amó a Judá. Y la amó con un propósito, la amó con un plan. Amó ese remanente con un plan. Eran solamente dos tribus, Judá y Benjamín. Y las amó con un propósito. Las amó con un plan, el designio de su voluntad. Así como Dios nos ha amado a nosotros, así como Dios nos ha apartado a nosotros como remanente, así como Dios no nos dejó ir tras el desvarío, así como Dios no nos dejó ir, hermano, tras la confusión, como muchos están en confusión. Usted sabe cuántos están en confusión, ustedes saben cuánto le están sirviendo a los baales, ustedes saben cuánto le están sirviendo a los hombres y a los mandamientos de hombres. Hay montones de gente que está confundida, hay un montón de gente que está en mandamientos de hombres de falda y pelo, hay montones de hombres que están haciendo montones de cosas para los hombres y para engrandecer la institución y la organización. Pero nosotros fuimos librados de todas estas cosas y lo único que vamos a engrandecer es el reino de Dios. Amén. Entonces el propósito es muy grande y es muy santo. El propósito no es pequeño, no es pequeño. Por eso es que hay un ataque frontal contra nosotros. Hay un ataque frontal. Y tiene que ser así, tiene que acontecer así para que no se sorprendan. Como dice la palabra, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. La persecución, la murmuración. Hay buena fama y hay mala fama, honra y deshonra. Y esto no nos tiene que sorprender. El remanente no puede sorprenderse de esto. Y Dios entonces toma ese remanente. Sin embargo, el remanente también se fue. Y Dios se lava el remanente, porque nosotros lo vemos. Usted ve cuando Acab, que era rey de Israel, hizo alianza con Josafat, o Josafat hizo alianza con Acab. ¿Qué le pasó? Casi lo mata. ¿Y qué reprensión para Josafat? Porque Dios no quería que se juntaran, aunque eran pueblo de Dios, pero Dios hizo una separación con un propósito. Dios no hizo separación por separar. Dios no hizo separación por hacerla. Dios hizo separación con un propósito, con un designio, con el designio de su voluntad. Y Dios permite que pase todo el tiempo de los reyes. Pero los reyes en Israel tuvieron su tiempo. El video no se puede ver, dice. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios permite esto. Sin embargo, Dios siguió con Judá. Y mire usted cómo el último cautiverio en que Dios metió al pueblo fue el cautiverio babilónico. El último cautiverio. O sea, Dios les dio reyes y les dio reyes y les dio reyes y probó ese pueblo. Y lo probó y lo probó. A ver qué hacía el pueblo, pero siempre hacía lo mismo. Siempre hacía lo mismo. Siempre. Y qué triste que hacía lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado en este último tiempo? Lo mismo. Lo mismo. Por eso cuando el hombre no se somete a Dios y al plan de Dios, termina en lo mismo. Y ese es el peligro con nosotros, mis hermanos. Que no vamos a terminar haciendo lo mismo. Peligro. Oliver, peligro. Luis, peligro. Jorge Andrés, peligro. Leonardo, peligro. Alexander, peligro. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo lo mismo. Si algo Dios quiere hacer es que ahora se corte
entre un antes y un después, donde no volvamos a hacer lo mismo, donde preservemos esto, donde guardemos esto, donde se cuide esto. Si aquellos que siguieron a Lutero, que eran hijos de Lutero, espirituales, hubieran seguido hasta hoy, qué linda iglesia tuviéramos hoy. Y no una iglesia luterana, sino la iglesia cristiana. Amén. Una iglesia cristiana, una iglesia entregada, una iglesia que viviera para Dios, que se sometiera a Dios, que se entregara a Dios. Y aunque nosotros hemos oído muchas predicaciones que nos hablan de estas cosas, pero es que esto hay que entenderlo en el contexto de Dios, amén, en el plan de Dios, amén, en todo el proceso de Dios, lo que Dios ha querido hacer con su pueblo. Porque es que Dios ha bregado mucho con su pueblo, ha tratado mucho con su pueblo. Y aunque nosotros entendemos a veces que esto no se puede perder, que esto no, pero hermano, es que nosotros somos susceptibles a caer en cosas que no tenemos que caer. ¿Por qué el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? Velad y orad. ¿Qué tengo yo que estar haciendo? Velando y orando todo el tiempo, pegado del Señor, dependiendo del Señor. Señor, guárdame. Señor, cuídanos. Señor, ayúdanos. Señor, susténtanos. Hermanos, yo no me voy a cansar de decirle al Señor que me ayude, porque hay gente que se opone a que uno pida eso. ¿Cómo yo le voy a dejar de pedirle ayuda a Dios? Yo necesito la ayuda de mi Dios. Amén. Yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito que Dios me mantenga. Yo necesito que Dios me guarde. Porque yo soy un ser humano. Yo tengo pies de barro y yo me puedo equivocar y yo puedo fallar. Pero Dios no falla. El Dios eterno permanece para siempre. El Dios eterno prevalece. ¿Por qué tanto escándalo y tantas cosas hoy? Porque no se han sabido guardar los propósitos, no se han sabido cuidar, no se vela para que el propósito de Dios se cumpla. Salomón, hermano, ¿por qué fue una vergüenza? En lugar de ser, hermano, una honra para David, ¿qué fue Salomón? Una vergüenza, con tanto que Dios le dio. ¿Cómo terminó el reino? Hasta los diablos le sirvió, hasta los demonios. ¿Cuántas cosas? Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Y por qué Dios, hermano, preservó? Y siempre mantuvo ahí profetas, siempre mantuvo profetas. Hasta los tiempos de la restauración. Mantuvo profetas advirtiéndole, diciéndole lo que iba a pasar. 5 reinados hubo, hermano, en Israel, antes de Dios entregar a cautiverio. 5 reinados donde estuvo un solo profeta, Jeremías, uno de los profetas. Estaban otros profetas, pero estaba Jeremías, que le tocó la parte más dura de hablarle al pueblo como le tuvo que hablar, hablarle a los reyes. De ahí para adelante, ¿cuántas cosas han pasado? Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. Y mire usted cómo terminó aquí el reino de Israel. Yo quiero que leamos esta porción en Segunda de Reyes. El último rey en Israel. Y hasta ahí ya no hubo más reino. Fue Oseas. Del 7:32 al 7:22, porque se contaba de atrás para adelante. 7:32 al 7:22 antes de Cristo. Y dice aquí, capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 1 en adelante. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Usted ve que siempre había una característica. ¿Qué hacían los reyes? ¿Lo malo o lo bueno?
Hubo reyes que hicieron lo bueno, pero por algún tiempo. ¿Y después qué pasaba? Como el caso de Asa. ¿Cuántos años reinando bien? ¿Cuántos años haciendo lo recto? ¿Cuántos años derribando altares? ¿Cuántos años? Esa palabra nos la dio Dios allá en Armenia. Hasta la mamá la depuso por haber hecho una imagen de acera. La mamá la depuso por haber hecho una imagen de acera. Imagínense usted si este rey tenía celo. Y cómo muchos de los de Israel comenzaron a pasarse cuando vio que este rey, Dios estaba con él. Eso fue lo que el pueblo comenzó a ver. El pueblo de Israel comenzó a ver, porque Asa fue rey sobre Judá. Y vemos cómo Dios hacía siempre con los reyes cuando comenzaban a reinar. Y muchos hacían lo bueno, hacían lo recto, hacían lo que Dios decía que hicieran. Y siempre lo dice así. Siempre lo dice así. ¿Hizo lo malo o hizo lo bueno? Delante de los ojos de Dios. Quiere decir que ¿quién es el que tiene los ojos sobre su pueblo? ¿No es Dios? Dios guarda, Dios cuida. Por eso una de las cosas que le dijo Dios a Salomón, que él había puesto sus ojos, su nombre y su corazón. Esta palabra nos la dio Dios a nosotros allá hace 21 años atrás. Poco menos, 17 años atrás. Dios dijo, yo pongo mis ojos, mi nombre y mi corazón en este lugar. Y ahora estarán para siempre. Que de eso nos pegamos muchas veces nosotros. Porque nosotros siempre nos pegamos de lo que Dios nos promete, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos habla. Y pensamos que Dios siempre está contento, aun cuando yo haga lo que a mí me da la gana. Pero si yo hago lo que a mí me da la gana, Dios no está contento. Dios no está agradado. Dice aquí, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. ¿Usted ve cómo se hizo tributario de un enemigo? Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Mire cómo Dios le recuerda aquí de dónde los sacó. ¿De dónde los sacó? Estos no fueron los que salieron de tierra de Egipto. Estos no fueron. Esto era la descendencia. La descendencia. ¿Por qué Dios espera que nuestra descendencia le sirva a Él? ¿Por qué Dios espera que se levante una descendencia? Que se levante un remanente. Que se levante un pueblo que de aquí en adelante le sirva a Dios. Por eso es que hay una bendición en los hijos que nacen dentro de aquellos hogares que le están sirviendo a Dios, para que no vayan a Egipto, para que no desciendan a Egipto, para que sean guardados de Egipto, para que vivan para Dios. Pero más que la descendencia natural, está la descendencia espiritual. Nosotros hemos pasado por dolor. Los que están presidiendo allá en Armenia, en Bogotá, en Medellín, hemos pasado por dolor. ¿Por qué hemos pasado por dolor? Porque nos ha tocado vivir muchas cosas que nosotros nunca pensamos vivir. Y hemos sido participantes de cosas que nunca pensamos participar. Pero Dios nos lo ha hecho participar. Sin embargo, hay otros jóvenes sentados ahí que no han participado en nada de eso. Y son vírgenes. Algunos recién convertidos. Y que hay que cuidarlos. Que hay que cuidar esa generación. Hay que preservar esa generación, hay que guardar esa generación no se puede perder, esa generación tiene que vivir para Dios y para la gloria de Dios. Aleluya. Hay que preservar esto.
Hay que guardar esto, hay que cuidar esto. Por eso es la insistencia de Dios. La gente cree que esto es uno insistir por insistir, hermano. Usted sabe el dolor que uno siente cuando ve el pueblo indiferente, apático, que no le importa, que cree que esto es, hermano, vivir religión, no que estamos viviendo el reino y no entiendo qué reino. No, yo tengo que entender esto, tengo que comprenderlo, tengo que saber para qué Dios me llamó, tengo que comprender para qué Dios me ha unido, me está uniendo con hermanos, porque se está cumpliendo la palabra de Isaías 55:5. He aquí llamarás a gentes que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es por causa de nuestro Dios. Hablando con un siervo de Bogotá esta semana, hermano, yo me conmovía en espíritu. Señor, ¿cómo tú estás uniendo? Señor, ¿cómo tú estás trabajando? Estamos relacionándonos con hermanos en diferentes lugares de la tierra. Estamos relacionándonos con hermanos, porque Dios es Dios, porque Dios es soberano, porque Dios tiene un pueblo para restaurarlo en este tiempo. Un pueblo que no va a pasar más por el oprobio y la vergüenza que ha pasado el pueblo de Dios. Ha llegado la hora donde los incircuncisos salgan del medio del pueblo de Dios, los enemigos salgan del pueblo de Dios y haya un pueblo libre que viva para Dios y para la gloria de Dios. Ha llegado ese tiempo. Dice aquí, porque los hijos de Israel pecaron. Mire usted cómo les hace aquí un recuento, hermano. A mí me impresionó tanto este recuento, porque Dios siempre hace un recuento. Cuando predicó Esteban, hermano, hizo un recuento de lo que hizo Dios con el pueblo. Pedro, cuando predicaba, Pablo hacía un recuento. Cuando testificaba ante Agripa, hizo un recuento. Volvía y recordaba todo el proceso. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos fijemos tanto en el proceso. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Por qué se ha pasado el proceso para llegar hasta hoy? Nosotros no estamos aquí, hermano, como producto de una casualidad, una coincidencia. Estamos aquí como producto de un proceso de Dios, donde Dios ha permitido que pase no solamente su pueblo Israel, sino nosotros todos, la iglesia. Y dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿A qué temieron? No temieron a Dios, temieron a dioses ajenos. No temieron a Dios, sino a dioses ajenos. Como nosotros, que muchas veces tememos a dioses ajenos, los dioses del mundo, los dioses de esta tierra. Le tiene miedo a la crisis económica, le tiene miedo a perder el empleo, le tiene miedo, hermano, a la enfermedad, le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a muchas cosas que son los dioses de este mundo. Miedo. Dice aquí, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, hermano, que no anduvieron en los estatutos de Dios, sino en los estatutos de los reyes. O sea, que los reyes no hicieron la voluntad de Dios, ellos hicieron sus propios estatutos, como la iglesia ha hecho tantos mandamientos y tantos estatutos para mantener la iglesia cautiva. Por eso es que le preguntan a la gente, ¿dónde está tu cobertura? ¿No se lo han preguntado a usted? ¿Dónde está la cobertura? ¿Esa es la pregunta? ¿O por qué no buscan una cobertura? Busquen otra cobertura. Como si no tuviéramos una. Como si no tuviera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Esa es la cobertura. Esa es la cobertura. Yo no necesito más cobertura. Tengo la de mi Padre, tengo la de mi Dios, tengo la de mi Salvador. Simplemente Dios nos ha relacionado con un propósito, nos ha relacionado con un plan, nos ha relacionado con un designio, y por eso no vamos a ir a los lugares a enseñorearnos de ningún lugar. Vamos a ir a los lugares como fue el apóstol Pablo, a llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios para la gloria de Dios. Para que entendamos qué Dios quiere hacer hoy con su remanente, mis amados. Dice aquí,
Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. A mí me golpea tanto eso, digo, Dios mío, ¿cómo que Dios pone un rey? Hace que venga por descendencia, por herencia. Y después hace lo que le da la gana. ¿Por qué los reyes se torcieron todos? Muy poco rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Josías fue uno que Dios en su tiempo dijo que no iba a mandar el juicio porque Josías hizo cosas cuando estaba buscando dinero para reparar, para arreglar. Hermano, encontró el libro y apareció el libro. Y hay un mensaje sobre eso. Apareció el libro. Y pasaron cosas terribles ahí. Entonces dice aquí que anduvieron en los estatutos de las naciones. Y dice el 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente. ¿Qué hicieron? Secretamente. ¿Cómo que pueden hacer cosas secretamente? Delante de Dios se puede hacer algo en secreto. Oiga, eso no es conocer a Dios. Usted ve que cuando el pueblo desconoce a Dios, cree que puede burlar a Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado por el hombre. Y que lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y que lo que el hombre haga va a tener la consecuencia. Y aquí, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué no hicieron? ¿Qué no hicieron? Y no es el mismo patrón. No es el mismo patrón. Por eso es que nosotros no estamos exentos. Mañana podemos, hermano, si nos descuidamos, caer en institucionalismo, en organizacionalismo, y empezar a hacer mandamientos y a poner mandamientos y a poner leyes y a hacer cosas que Dios no ha mandado. Y qué peligro. Dice aquí, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Cosas muy ¿qué? Muy malas para provocar la ira de Dios. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Usted ve que aquí habla de los dos, de Judá y de quién, y de Israel. O sea, hermano, ¿cuántos hicieron eso? ¿No fueron lo mismo? Por eso es que yo me maravillo cuando leo los profetas, porque Dios le habló a los dos pueblos. Dios le habló a los dos pueblos, y le habló a los dos pueblos con un propósito, porque los dos pueblos se habían desviado. Los dos pueblos se habían desviado, tanto Israel como Judá, su remanente santo, el pueblo que él apartó. Y aquí es donde nosotros vamos a entender la misericordia tan grande de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios, no entregarnos al desvarío, de Dios no dejarnos en el desvarío, de Dios no dejarnos en el error. Por eso es que nadie le puede hacer entender esto a nadie, nadie, absolutamente nadie. Esto viene por revelación de Dios. Dios revela. Por eso no se lo puede imponer tampoco. Cuando una persona comienza a oír los mensajes, tenemos que dar tiempo para que esa persona entienda, para que esa persona comprenda, ir al paso con ella, ir al paso ahí tratando con ella, para que el propósito de Dios se cumpla cabalidad, para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer, porque Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Algunos llevamos más años y qué difícil es entender para nosotros. Y si algunos que llevamos más años se nos hace difícil entender, ¿qué tal para el que acaba de llegar? Aunque Dios puede hacer lo que quiera, porque Él también ha dicho que últimos serán primeros. Y que Él haga lo que Él quiera. Pero vamos a tratar con paciencia a las vidas. Dios sabe lo que está haciendo. Y dice aquí entonces,
Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Ahí están los dos reinos. Por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Usted ve por qué Dios ha insistido tanto en los mandamientos? Dios coge un lugar y le da un mandamiento, y a veces no se hace lo que Dios dice. Yo he visto la bendición que hay cuando un lugar comienza a obedecer en lo que Dios le dice. A veces le da un simple mandamiento, que no es el hombre que se lo está dando, Dios se lo está mandando. Dios lo eligió con un propósito y le da ese mandamiento simple: póngase a orar o escuche esta palabra. Ya, eso es todo. ¿Qué tengo que hacer? No, haga esto y no haga nada. Mire usted lo sencillo: no haga nada. Usted sabe lo difícil para nosotros que es no hacer nada. Cuando Dios nos dice que nos quedemos quietos, que no hagamos nada, qué difícil. Pero cuando se sigue la instrucción, cuando se sigue lo que Dios manda, lo que Dios dice, qué bendición comenzamos a ver. Comenzamos a ver, hermano, el producto de obedecer a Dios, el producto de hacer la voluntad de Dios, para ver el propósito de Dios cumplido, el designio y la voluntad llevado a cabo. Dice aquí: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Mire dónde está el problema. El problema siempre es el mismo. ¿Cuál es el problema? Incredulidad. Y no creer que Dios está hablando. Por eso es que uno tiene que estar atento, hermano. Cuando Dios manda un mensaje, ¿para qué lo manda? Cuando Dios habla, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuántas veces Dios nos habla y no obedecemos? ¿Cuántas veces Dios nos hace ver los errores y no salimos de ellos? ¿Cuántas veces? Y por eso es que Dios quiere un remanente tan sometido, tan sujeto. Un remanente que viva para Él. Un remanente que se entregue a Él. Un remanente que se someta a Él. Un remanente que le diga: Señor, aquí estoy para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras. Yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo voy a hacer tu voluntad porque tú me llamaste para hacer tu voluntad. Y aquí: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron, ¿qué cosa? La vanidad, y se hicieron vanos. ¿Qué se hicieron ellos? Vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. ¿Usted ve cómo empezamos a copiar? ¿Cómo empezamos a hacer, hermano, una institución, una organización? Empezamos a organizar la iglesia como una empresa, empezamos a administrarla como una empresa y a hacer un montón de cosas que Dios nos ha mandado. Y usted ve por qué el remanente tiene que cuidar tanto de esto, velar tanto. Porque cuando Dios comienza a dar crecimiento hay un peligro. Y es que empezamos a organizarnos. Cuando hay que preparar discípulos, capacitar discípulos para que vayan a otros lugares. Por eso Dios, en el propósito de Él, siempre tiene un semillero. Siempre tiene un semillero. Y el semillero es de discípulos. Hoy se necesitan obreros. No hay obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. No hay obreros. Se necesitan obreros. Obreros que compren la verdad y no la vendan. Obreros que vivan para el propósito. Obreros que vivan para Dios y para la gloria de Dios. Obreros a quienes se les puede encomendar el propósito santo de llevar la palabra de Dios. Dice aquí:
Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Ay, 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 ay. ¿A cuánto adoraron? ¿A cuánto adoraron, hermano? Por eso es que cuando yo veo, hermano, en qué cayó la iglesia. ¿En qué cayó la iglesia? Igualito. Igualito que hizo Israel. Igualito que hizo la iglesia. ¿Dice usted que terminó la iglesia? La iglesia donde salió Lutero, ¿en qué terminó? No adoraron a todo el ejército del cielo. No adoraron a los ángeles. No adoraron a María. No adoran a Pedro. No adoran a Juan. No adoran a Jacobo. No adoran a todo el mundo. Todo el mundo, todo el ejército de los cielos. ¿No cayó en lo mismo? Igualito. Lo mismo que hizo Israel. Lo hizo el pueblo de Dios. Lo mismo que hizo Judá. Se entregaron. Yo sé que Dios, hermano, no quiere que nosotros tengamos ningún Dios ni ninguna cosa. Nosotros no podemos estar apegados a nada. Nada puede ser Dios para nosotros. Ni la computadora, ni el teléfono, ni el internet, ni Facebook, ni nada de esas cosas. Hermano, nuestro Dios es Dios. El problema es que los dioses de nosotros son muy sofisticados. Porque se convierten en dioses, le rendimos tributo, le damos el tiempo. El tiempo que le tenemos que dar a Dios, se lo damos a otras cosas. Y ya está bueno ya. ¿Cómo yo voy a dejar de orar por ponerme a hacer otra cosa, hermano, donde pierdo mi tiempo? O de meditar en Dios o estudiar la palabra. Ni personas ni cosas. Dios es mi Dios. Amén. Y hay que servirle a Dios con todo el corazón, entregados para Dios, sometidos a Dios. Por eso es que hay que velar tanto para que el propósito de Dios se cumpla y estar ahí encima. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, se nos olvidan las cosas. Se nos olvida. Y pensamos que no hay problema, no tiene nada de malo. Y comenzamos a servir a otros dioses. Los que dejamos atrás, otra vez los tomamos. Los que abandonamos, otra vez los cogemos para atrás. Otra vez. Y volvemos a lo mismo. Hermano, para que se preserve este propósito, hermano. Cuando yo veo la primera iglesia, cómo trabajaba. Cuando yo veo la primera iglesia, cómo se esforzaba. Por eso era que se reunían todos los días iban por las casas partiendo el pan, compartiendo las oraciones, se reunían aquí, se reunían allá, estaban siempre en actividad todo el tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque esta carnita hay que mantenerla sujeta, este viejo hombre hay que mantenerlo sujeto, pero de los diablitos hay que mantenerlos amarrados también, porque ellos no tienen parte con nosotros. Nosotros solos edificaremos la casa de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano, se anda corriendo de aquí para allá, para acá? Porque no se puede perder tiempo. Eso es lo que tanto Dios nos ha dicho. No hay tiempo para perder el tiempo. Ya no hay tiempo. Ya hubo mucho tiempo que lo cogimos suave. Cuando estaba cerrada el lugar donde nos reuníamos toda la semana, solamente se abría 2 veces por semana. Y el resto del tiempo, ¿para quién? Para los Baales, para los dioses, que no son dioses. Dice aquí, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Qué hicieron? ¿A quiénes pagaron las consecuencias? Ay, la descendencia. Qué triste, hermano, tener un montón de discípulos y que ninguno después cumpla con el propósito para el cual Dios lo llamó. Sin descendencia. Esto es terrible. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Hermano, hasta los horóscopos, hermano.
¿Cuánta gente cae, hermano? En cosas. Y comienzan a buscar los profetas para que les adivinen. Y a ver si me da una palabra. Y caen en agüero y en hechizo. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿A quién dejó Dios? A Judá. ¿A quién dejó Dios? Al remanente. Aunque el remanente fue a cautiverio. Pero ¿por qué Dios está hablando que dejó? Porque todavía a Judá Dios le dio oportunidad. Y todavía hay oportunidad. Dice aquí, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Mire usted, Judá se fue. Sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. No eran los estatutos de Dios. Usted va a entender por qué es que la iglesia hoy ha caído en lo mismo que cayó Israel. Porque a la Eva de Cristo le aconteció lo que a la Eva de Adán. Pero a Israel, lo que le pasó, lo que le pasa a la iglesia, lo que le acontece a la iglesia, le aconteció a Israel. O lo que le aconteció a Israel, le ha acontecido a la iglesia también. Así como Israel fue esparcido, la iglesia también fue esparcida. Así como Israel y Judá fueron a cautiverio, la iglesia también cayó en cautiverio. El mismo proceso. Lo mismo aconteció. Lo mismo pasó. Y dice aquí, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de ¿qué? De saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Quiere decir que le quitó la presencia. Y no porque Dios dejara de estar con su pueblo, porque aún en Babilonia Dios estaba con su pueblo. ¿No lo podían ver? Dios le advirtió a su pueblo cuando fueran a Babilonia: no escuchen a los profetas, ni a los adivinos, ni crean a los sueños que sueñan, porque no los mandé yo. Ya estando en Babilonia, no hay palabra de Dios, no hay dirección de Dios, no hay guía de Dios. Por eso cuando un pueblo está cautivo, hermano, no me venga a decir que todos esos profetas que se levantan están hablando palabra de Dios. Por eso que Dios comienza a hablar cuando saca el pueblo de allá de cautiverio. Ay, sí comienza a hablar Jehová. Ay, sí comienza Dios a trazar dirección al pueblo. Ay, sí comienza Dios a decirle a su pueblo lo que tiene que hacer para que ese pueblo se someta, para que ese pueblo viva para Él, para que ese pueblo se entregue para Él, para que ese pueblo viva para la gloria de Él. Dice aquí: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Dios hace alusión aquí a esto. Y dice el 22, y los hijos de Israel anduvieron todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, de su tierra a Asiria hasta hoy. Y aquí habla cómo entregó a Israel hasta hoy. Hasta hoy. Este fue el último rey que hubo en Israel, que fue Oseas, que no es el profeta, el último rey. De ahí para ahí no hubo más rey. No hubo más rey. Hubo reyes en Judá, porque Dios dejó a Judá. Dios dejó a Judá. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, habitaron en sus ciudades. Usted ve que ahí es cuando comienza el desvío. ¿Qué comienza? El desvío. ¿Qué comienza? El desvío. Ahí comienza el desvío. Y esto es importante. Comienza el desvío.
Se traen instrumentos de otro lugar. Y yo viví eso, hermano. Quizá un día lo hablemos con detalle. Pero nosotros lo vivimos. Comenzaron a traer gente. Porque cuando Dios comienza ya a entregar un pueblo que comienza a desviarse, comienza a traer instrumentos que vienen de allá de Asiria, de Babilonia. Y comienzan a implementar cosas. Yo recuerdo cuando fueron implementadas allá las credenciales. Y comenzaron a decir, no, ya nosotros no somos una tiendecita, ahora somos un supermercado gigante. Ahora tenemos que organizarnos de otra manera. Aquí no se vende, pero tenemos que cobrarle algo a los hermanos y le decimos que esto tiene costos y gastos, entonces vamos a ponerle que no lo estamos vendiendo, le cobramos nada más $1 por el CD. Y comienzan a implementar cosas y van quitando del lugar ¿a quién? A los hijos de la casa para poner a los que vienen de afuera. De esa manera los enemigos van entrando porque se van posesionando hasta que llegue la posesión. ¿Se ve el peligro? Dice aquí: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Dice aquí: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Comenzaron a enseñarle, a tratar de educar a los que trajeron de Babilonia. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar a una persona que no enseña a Dios? Porque la Biblia dice que todos serán enseñados por el mismo Dios. Amén. Y que esto tiene que venir por revelación de Dios. Amén, amén. Yo recuerdo cómo hubo personas que se sentaban con el líder y eran instruidas de que en 8 horas, y en 8 horas entendieron todo el reino. Digo yo, entendieron todo el reino en 8 horas. Y a nosotros nos ha tomado años para entenderlo. Y esto es bueno que sepamos que cómo Dios trabaja y por qué tenemos que velar para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. ¿Por qué tenemos que velar, cuidar esto, hermano, mis hermanos, mi hermano Jorge Andrés y mi hermano Luis y mi hermano Leonardo y mi hermano Alexander, que hay que cuidar esto, mis hermanos, como la leona cuida a los cachorros. Hay que cuidar, hay que velar, hay que estar ahí permanentemente velando para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Porque no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios, porque vivimos para hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos llamó con un propósito santo, amén, un propósito eterno, y tenemos que terminar la carrera un día. Los que están más jóvenes tienen que terminar la carrera un día. Todos los años que ustedes tienen van a consumirlos en Dios y en el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Por eso esto tiene que continuar, y los que Dios está levantando, mi hermano, todos esos jóvenes que están ahí, que Dios tiene que levantarlos, los que están aquí, levantarlos para un propósito, para el designio de la voluntad de Dios. Y dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Cómo? Porque la religión siempre tiene el cómo. ¿Y ustedes cómo han hecho aquí? ¿Y cómo es que tienen tanta bendición aquí? Entonces tengo que ponerme a explicarles que nos pusimos a orar y que Dios nos mandó a orar. Pues yo también voy a empezar a orar para ver si funciona.
El problema es que esto tiene que venir de Jehová, no del hombre. Aleluya. Dale el aplauso al Señor, hombre. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. ¿Qué se hicieron? Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Usted ve que comenzaron a hacer sus dioses. Empezó a entrar el mal. Eso se llaman infiltrados. ¿Cómo se llaman? Infiltrados. Son los que entran, que no son, hermanos, llamados, sino que el enemigo, Dios permite que el enemigo los traiga, porque fue Dios quien empezó a meter los infiltrados. Justamente por eso, porque como el pueblo no obedeció a Dios, ni vivió para Dios, ni se sometió a Dios, pues Dios tenía que hacer una manera de llevar el pueblo a que empezara a degustar lo que era la esclavitud, porque no le gustó la libertad. ¿Sabe lo que es tener libertad y lo que es vivir para Dios? Dice aquí, por eso es que entraron gente y pusieron gente de liderazgo, ancianos, que de ancianos no tenían nada, y líderes que de líderes no tenían nada. Comienzan a nombrar personas. Y todo el que llega lo van apartando, lo van poniendo. Recién llegado, no han pasado por un proceso de discipulado y lo van poniendo. Y miren lo peligroso que es poner una persona que no ha pasado por un proceso. Porque Dios nos está hablando a nosotros que aquella persona que es llamada por Dios, Dios la capacita, Dios la instruye. No es instrucción de hombres. Tiene que pasar por el plan de Dios, por el proceso de Dios. Y dice aquí, los de Babilonia hicieron a Succoth, no, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nisba y a Tartá, y los de Terfababín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Anamalec, dioses de Sefarbaín. Ay, ay, ay. Sacrificaban los hijos. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Por un lado a Jehová y por el otro lado. Tremendas fiestas a Dios, alababan a Dios, adoraban a Dios, y por otro lado los ídolos. Dice aquí, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Y cuál fue la costumbre antigua? Desobedecer. ¿Cuál es la costumbre antigua? No guardar los mandamientos, violar la ley de Dios. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que cuidar tanto de obedecer a Dios y de vivir para Dios? ¿Usted entiende por qué nos ha puesto Dios a orar? ¿Para qué nos ha mandado Dios a orar? ¿Por qué yo no puedo tomar esto deportivamente? Porque un deporte se practica cuando quiero, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando no estoy cansado. Pero esto no es un deporte. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se obedece. Y la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios, hermano, no solamente hay que creerla, sino hay que obedecerla. Así temieron a Jehová aquellas gentes. ¿Cómo temieron?
cómo era el temor. Por eso es que Dios le dijo a Israel, el temor de ustedes es un mandamiento que aprendido. ¿Cuál es el temor de ustedes? Un mandamiento aprendido. Ustedes no me temen a mí. Si me temieran, hicieran lo que yo digo. Porque ustedes sabrían que yo soy Dios. Ustedes supieran que yo soy Dios. Ustedes supieran que yo soy real. Ustedes supieran que yo hago juicio. Ustedes supieran que yo no juego. El mayor problema de nosotros es que pensamos que Dios, ¿qué? Juega. Pero Dios no juega. Dios es real. Y Dios quiere que vivamos para Él. Hermano, cuando Dios comenzó a mandar amonestación al pueblo donde nos encontrábamos nosotros, hermano, no se creyó a la palabra de Dios. No se creyó a la amonestación. Se pensó que Dios estaba jugando. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos lo mismo? O que Dios no sabe. O que Dios no se da cuenta. Y dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Usted ve el ejemplo que Dios quería levantar, un pueblo que siguiera viviendo para Dios, que preservara, que guardara el propósito. Dios nos va a hacer entender más todavía de lo que Él nos está hablando. El remanente va a entender más todavía el propósito. Porque esto no es porque estamos yendo aquí, allá. Dios nos va a hacer entender lo que Dios está haciendo a plenitud. Nos lo va a hacer comprender a plenitud. Nos va a hacer entender lo que Él está haciendo en este tiempo, que es lo que Dios siempre ha querido hacer a través del tiempo. No solamente que viva un pueblo para guardar los mandamientos, los estatutos, sino un pueblo que siga el orden de Dios. Porque todo tiene que ser restaurado. No solamente el culto a Dios, la alabanza a Dios, la adoración a Dios, la obediencia a Dios, el creerle a Dios, sino que Dios habla de lo que Él quiere hacer para evitar que nosotros hagamos cosas diferentes, para evitar que nosotros hagamos como hacen los demás pueblos, como las demás naciones. Nosotros no vamos a buscar el camino de las demás naciones, vamos a seguir el camino de Jehová, el Dios de Israel, el Dios que nos llamó, el Dios que nos amó con amor eterno. Y por eso es que nadie se va a enseñorear, nadie. Hermano, ya el tiempo de los ungidos y de todos esos ministerios que se levantaron, hermano, de pompa, eso se acabó ya. Amén. Hermano, toda cabeza tiene que ser cortada. La única cabeza que tiene que permanecer es la de Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos está hablando a nosotros para que entendamos el propósito y el designio de su santa voluntad. Porque Dios quiere lograr un propósito con nuestras vidas. Quiere lograr un propósito con el remanente. Vamos a entender que no ha sido en vano lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, los sufrimientos, los dolores, las afrentas, la murmuración, el escarnio, la vejación. Así como José fue un preservador y que nosotros lo hemos aprendido tanto de José, pero hemos aprendido también tantas lecciones con José, cómo Dios lo puso como un instrumento preservador, no solamente para su familia, sino un instrumento preservador del propósito de Dios. Porque mire, no solamente fue instrumento para su familia, sino del propósito. El propósito hay que cuidarlo, el propósito hay que guardarlo, el propósito tiene que cumplirse, el propósito no se puede perder. Levanta tu gloria, Jehová, y obra tu perfecta voluntad, y que se cumpla tu propósito a cabalidad para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Sea tu bendición con tu pueblo, Señor, la que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Jesucristo, a quien sea gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén.